Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate de esos asuntos que son importantes para nuestra ciudad y que debemos conocer porque nos afectan, nos impactan, como la labor que ha realizado a lo largo de este 2015 el Cabildo Distrital. Una labor marcada por una intensa actividad normativa, también por debates de control político y por unos foros que iremos conociendo a lo largo de este espacio al que hemos invitado a los concejales de la ciudad. Inicialmente queremos conocer cuál es su valoración sobre lo que ha sido este año 2015, un año de una actividad política importante, reiteramos, al fin y al cabo, año electoral. Ya tenemos un nuevo alcalde electo por todos los ciudadanos. Es Enrique Peñalosa, quien tomará posesión a partir del 1 de enero de 2016. Y también los bogotanos se han pronunciado por un nuevo consejo. El consejo que tendrá una renovación también clave para el próximo año. Esta es la opinión inicial de los concejales. Este fue un periodo bastante traumático en donde no se trabajó conjuntamente con la administración distrital y por eso en muchos casos hubo cortocircuito con el gobierno del doctor Petro y el Consejo Distrital. Eso no le permitió a Bogotá progresar, sacar adelante proyectos de infraestructura. El doctor Petro tampoco supo administrar, no supo ejecutar y llevar a cabo proyectos. Lamentablemente, todas esas cifras de inseguridad crecieron. La gente se cansa del SITP, no se supo sacar adelante nuevas troncales de Transmilenio. Algunos programas sociales sí se trabajaron, pero desafortunadamente este gobierno se rajó y por eso Bogotá quiere un cambio. El primer objetivo es el de hacer un pacto de unidad por Bogotá, trabajar conjuntamente con la nueva administración. ¿Para qué? Para que podamos sacar conjuntamente proyectos que mejoren la seguridad de los bogotanos, poder tener nuevas avenidas, la avenida longitudinal de Occidente, qué es lo que va a pasar con el metro. Se necesita recuperar el río Bogotá y trabajar todos estos programas sociales. Esto se logra si se trabaja conjuntamente con la administración del alcalde electo, del doctor Enrique Peñalosa, y pienso que eso es lo principal, unirnos y trabajar conjuntamente por Bogotá entre el Consejo y la administración distrital. Bueno, durante estos 4 años se intentaron sacar varios proyectos adelante. Desafortunadamente la relación con el alcalde no fue la mejor y eso detuvo muchas de las priorizaciones que se requerían para la ciudad. Temas tan importantes como la movilidad y la seguridad no tuvieron el auge que tuvieron en gobiernos anteriores y creo que ese va a ser el lunar más fuerte que va a aparecer en los próximos años durante este periodo que sucedió en Bogotá. Dadas las circunstancias de estos 4 años, creería que lo que más le interesa hoy a los bogotanos y en lo que más tiene que trabajar el Consejo precisamente es brindar una mayor seguridad a la ciudad, una dotación de cámaras donde realmente la gente pueda sentirse seguro, ámbitos tranquilos y seguros en los parques de Bogotá y el tema de la movilidad, la construcción de vías nuevas, la necesidad de peajes urbanos, la necesidad de que de alguna forma aumente la movilidad en Bogotá, va a hacer que la prioridad del Consejo y seguramente de la Alcaldía Mayor pues se dé precisamente en estos dos tópicos. La situación financiera de los hospitales en Bogotá es peor que hace 4 años, la crisis sigue siendo mucho más grande, temas como Caprecon, Salucop y Capital Salud de alguna manera afectan la estabilidad financiera de los hospitales en Bogotá. Desafortunadamente no se pudieron sacar adelante muchos proyectos e infraestructura que se requerían en Bogotá en el tema de la salud, salieron algunas cosas, el tema de las vacunas gratuitas que pues se avanzó en la ciudad, pero desafortunadamente la estructura mayor, que es la de los 22 hospitales, no salió fortalecida, sino por el contrario es un reto que se nos vuelve para la ciudad sacar adelante, a pesar de la crisis nacional con las EPS que mencionaba antes, la posibilidad de que los hospitales se muevan financieramente, puedan tener una mayor estructura, un mayor crecimiento en campos y una mejor atención para los bogotanos. Bueno, yo creo que el Consejo y la Administración dejan muy sentadas las bases de la inclusión social y de la atención especialmente a los sectores minoritarios y vulnerables de la ciudad, que fueron los temas más fundamentales que presentó el gobierno en su plan de desarrollo y que se desarrollaron a lo largo de los 4 años. Tema de inclusión de derechos de niñez, de adultez, de mujeres, de grupos minoritarios como afros, indígenas, etcétera, tuvieron un gran realce en el trabajo desarrollado durante estos 4 años.
y fue el sello que marcó la izquierda en general durante sus 12 años, el rostro social que se le puso a los programas de gobierno en general. Creo que hay una ganancia importante en materia de evolución, avance de los derechos ambientales, de los llamados derechos de tercera generación. En eso avanzamos, el cuidado del agua, de quebradas, de humedales, de cerros orientales, en eso también creo que el Consejo aportó mucho. Y creo que los retos que le quedan a Bogotá y a la próxima administración son definitivamente también los saldos que deja la izquierda en Bogotá, que es el tema de la infraestructura, en materia especialmente de movilidad. Creo que el gran reto del alcalde Peñalosa es la movilidad, mejorar la circulación vehicular, pero sobre todo implementar los medios alternativos de movilización, especialmente los medios autodenominados medios limpios o eficientes. Entonces, salud, movilidad y ambiente, los grandes desafíos para el próximo gobierno. Y bien, tras esta primera valoración vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden que pueden también hacer sus propias consideraciones sobre lo que ha sido la labor del Consejo de Bogotá a través de @Consejo de Bogotá en Twitter y también en esta red social @Contraste Bogotá. Vamos a esa pausa y enseguida volvemos con más. Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, haciendo balance, corte de cuentas frente a lo que ha sido la labor del Cabildo Distrital a lo largo de este 2015. En lo que tiene que ver con la actividad normativa, que con el control político son las dos funciones principales del Consejo de la Ciudad de Bogotá, hay que señalar que se radicaron 491 proyectos de acuerdo, 57 se recibieron para segundo debate y finalmente 40 fueron sancionados. Uno de estos acuerdos, considerado por muchos como de gran impacto para la ciudad de Bogotá, es el que tiene que ver con el libre acceso del personal de la Policía Metropolitana de Bogotá al SITP como mecanismo para mejorar la seguridad en el transporte público, luego de conocer tantos y tantos incidentes que se han registrado durante los últimos meses. ¿Cuáles son los alcances de este acuerdo? Aquí en Contraste. Por unanimidad, el Consejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 139 que permite el libre acceso del personal uniformado de la Policía Nacional al Sistema Integrado de Transporte Público como una estrategia para mejorar la percepción de seguridad en la capital. Esa es la oportunidad para tener más policía en Transmilenio, porque si usted todos los días ve policía uniformado en Transmilenio, eso le da cierta seguridad y cierta garantía de que alguien le va a auxiliar si tiene algún problema. Entonces lo que va a pasar es que va a haber más presencia de policía en Transmilenio, que es lo que al fin y al cabo queremos todos. Para el autor de la iniciativa, concejal Miguel Uribe Turbay, esta medida busca disuadir la acción delictiva en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público a través del incremento de la presencia de policías y auxiliares de policía y, sobre todo, disminuir la percepción de inseguridad en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público. Es inaceptable que un transporte público en el que se movilizan 2.200.000 personas diarias no cuenten con uniformados. No podemos permitir que Bogotá tenga zonas de distensión para los delincuentes. Según cifras del DANE, la capital cuenta con casi 8 millones de habitantes. Para proteger a ese número de personas existen menos de 17.500 policías. Esto quiere decir que la ciudad cuenta con un policía por cada 450 habitantes. La preocupación de los bogotanos no es el homicidio, que digamos que es el principal delito que puede afectar a una ciudad. La preocupación está en los hurtos, en los atracos, pero hemos poco a poco ido implementando estrategias que nos han ayudado a mejorar la convivencia en Bogotá. En su artículo primero, el acuerdo determina permitir el libre acceso del personal uniformado de la Policía Nacional y los auxiliares de policía a todos los componentes del Sistema Integrado de Transporte, siempre y cuando estén debidamente uniformados al momento de ingresar y no utilizar ninguna prenda que impida la visibilidad del uniforme. El objetivo primordial de este proyecto de acuerdo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos a través de la presencia de policías en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.
Y en esa misma línea de ofrecer un mejor servicio para los ciudadanos en el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá, hay otro acuerdo que queremos destacar. Es el que establece la tarifa estudiantil en el Servicio Integrado de Transporte Público de la ciudad para los alumnos de instituciones educativas del distrito, es decir, para los colegios públicos de la ciudad de Bogotá en los niveles de básica, secundaria y media, para los estudiantes de instituciones de educación superior con sede en la ciudad de Bogotá de estratos 1, 2 y 3, una tarifa estudiantil equivalente al 70% de esa tarifa ordinaria. Sin lugar a dudas, un acuerdo también de gran impacto que beneficia a los estudiantes de la ciudad. Juan es estudiante de Administración de Empresas en Unimpau. Él se transporta mediante el SITP 2 veces, cuando va desde la casa a la universidad y de vuelta. Él sería favorecido por el proyecto de acuerdo 116 de 2015 que crea la tarifa estudiantil en el Sistema Integrado de Transporte Público. Esta medida busca beneficiar con un descuento mínimo del 30% el valor de la tarifa ordinaria a los estudiantes capitalinos. Los estudiantes beneficiarios serían de instituciones educativas distritales, colegios en concesión, educación contratada por el distrito matriculados en los niveles básica, secundaria y media, grado sexto en adelante, que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y residan a más de 1 kilómetro de distancia en la institución educativa. Y también estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. La reducción sería del 30% del valor del pasaje, es decir, en Transmilenio los estudiantes pasarían de pagar 1.800 a 1.260 pesos y en los buses zonales no pagarían 1.500 sino 1.050 pesos. Juan coge 2 transportes diarios, es decir, que dejaría de pagar 3.000 pesos para pagar 2.100, un ahorro de 900 pesos diarios que por 30 días significarían 27.000 pesos mensuales, que podría invertir en otros gastos. Si un estudiante X cogiera 3 transportes, no pagaría 4.500 pesos, sino 3.150. Su ahorro diario sería de 1.350. Y si un estudiante Y accede a 4 transportes diarios, no pagaría 6.000 pesos, sino 4.200, y su ahorro diario sería de 1.800 pesos. Esto en caso de buses zonales, el mismo descuento del 30% que se haría en Transmilenio. ¿Qué opinan los estudiantes de esta iniciativa de descuento de una tarifa estudiantil para el uso del sistema integrado de transporte público? Me parece favorable, ya que se bajaría la tarifa del transporte para los estudiantes y esto los beneficiaría ayudándole con un porcentaje para fotocopias u otros gastos. El ahorro que se haría nos genera una inversión en otras cosas como copias de alimentación o incluso en otros transportes. La mayoría de estudiantes debemos tener una rebaja a la hora de andar en Transmilenio o SITP. Con 31 votos a favor y 2 en contra, pasa a sanción del alcalde el proyecto liderado por el concejal Celio Nieves. En primer lugar, ya hay un presupuesto para el subsidio del transporte que ya está reglamentado mediante el acuerdo 273, es decir, eso ya está en Bogotá, ¿sí? Ahora es un presupuesto adicional que, como el acuerdo dice, que es con cargo al SITP, ¿sí? Entonces habrá que concertar con los operadores del SITP. Uno de los beneficios también que se busca es evitar que ellos sigan intentando colarse en el sistema, arriesgando sus vidas, porque muchas veces lo hacen porque no tienen el suficiente dinero para cubrir el costo del transporte. Este subsidio del 30% pues va a reducir sustancialmente el valor de la tarifa y va a evitar también en buena medida la deserción escolar que algunas veces se produce por falta de recursos para el transporte correspondiente. Pensando también en los jóvenes de nuestra ciudad, especialmente en esa población de jóvenes vulnerables, el Consejo de Bogotá aprobó un proyecto que crea el Plan Distrital para la Inclusión Social con jóvenes que están en emergencia social, grupos de violencia juvenil y jóvenes socialmente excluidos. Esto es lo que plantea para esa población vulnerable. Cristian Hernández es un joven grafitero residente del barrio Vitelma, de la localidad cuarta de San Cristóbal. Tras su paso al ser bachiller no le quedó más opción que trabajar para continuar sus estudios.
Antes de este proyecto, yo desde hace varios años me he desempeñado como artista urbano en graffiti. He desarrollado muchas cosas con la cultura del graffiti. Mi hobby es esa es una de las cosas más importantes de mi vida, el arte, en la cual en estos momentos me desempeño. Antes de esto pues era un trabajador, ¿sí? Era una persona que se dedicaba al rebusque y a trabajar, ¿sí? Con una posibilidad de estudio muy baja para poder entrar a una universidad. Entonces me dediqué solamente a trabajar para poder a un futuro poder estudiar en una universidad. Ha hecho varios cursos en el SENA y ahora estudia diseño e implementación multimedial. Sin embargo, sus mañanas las dedica al trabajo brindado por IDIPRON. El proyecto es específicamente para jóvenes de 18 a 28 años, el cual fueran de estratos relativamente bajos y tuvieran algún tipo de problemas sociales o que fueran víctimas o personas vulnerables de cualquier tipo. En este programa he encontrado muchas personas las cuales tienen muchas habilidades, ¿sí? Tienen habilidades artísticas, musicales. Canto a la gente de IDIPRON, pa' que sientan cómo me monto en el beat, tú sabes cómo lo hago, es el manguito aquí, ey, tú sabes, esto va pa' los panas y dedicada a la gente de Bogotá humana. Buena. Hay personas las cuales no saben nada, pero tienen la convicción de querer sacar algo adelante, tienen la energía para poder ser algo mejor, ¿sí? Y este programa les ha dado mucho porque con solo que les den el apoyo para ellos poder estudiar, es algo bastante para cambiar la vida que ellos tenían antes y poder progresar un poco más. Con la apuesta de Jóvenes en Paz, no solo se garantizan nuevas oportunidades para los 5.000 beneficiados, sino también se reducirán las acciones violentas en la capital, gracias al fomento de una cultura de la educación y la no violencia. Me ha ayudado mucho para mi vida personal, para mi vida social, para mi vida artística. Me ha, ayudado un poco a desenvolverme en muchos ámbitos, a, tener imaginación, crear ideas, muchas cosas. Que este proyecto siga o que sigan proyectos similares para que apoyen a los jóvenes. Y espero que los jóvenes también aprovechen estas oportunidades que les dan, porque esto no es que se presente todos los días y no es que sea tan fácil de entrar a esto. Nos parece que es muy importante este paso que ha dado el Consejo de la Ciudad con fundamento en la Ley de la República, la 1577, que ordenó que cada una de las entidades territoriales debe establecer esta política pública para la inclusión de los jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad. Es un proyecto muy social que tiene unos alcances muy profundos y que esperamos que realmente el distrito esté avanzando en la formulación de este plan. Es así como se vuelven importantes las acciones de inclusión social a los jóvenes en situación de emergencia social y grupos de violencia juvenil. Hacemos una nueva pausa en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, en el que hoy estamos presentando el balance de la actividad del Cabildo Distrital para todos los ciudadanos a lo largo de este 2015. Pausa y enseguida regresamos con más. Qué bueno que sigan con nosotros en Contraste, el espacio del Consejo de Bogotá, al que queremos sumar en este punto a la presidenta del Consejo, a la doctora Nelly Patricia Mosquera, profesional en Administración de Empresas y especialista en Gobierno y Política Pública de la Universidad de los Andes. Y queremos, con las muy buenas noches, señora presidenta del Consejo de Bogotá, preguntarle cuál es su consideración, su valoración frente a lo que ha sido la actividad del Cabildo Distrital a lo largo de este 2015. Bueno, quiero agradecer a Erika la invitación, el programa, siempre es un placer estar aquí
A nuestros televidentes por habernos acompañado durante todo este año en este programa, a usted felicitarla por la conducción del mismo y a todas las personas que detrás de este programa siempre están prestos en el Consejo de la Ciudad para contarle a los ciudadanos qué hacemos, y por supuesto que quiero agradecerle a todos los concejales por la confianza para esta mesa directiva y decirles que fue un placer, en nombre de mi mesa directiva, haber trabajado por el Consejo de la Ciudad en favor de los bogotanos y bogotanas. Muchas gracias y muy buena noche. ¿Cuáles destacaría, señora presidenta del Consejo, como los acuerdos que se aprobaron, los acuerdos más importantes, de mayor impacto para la ciudad de Bogotá, para sus habitantes durante este año? Durante este año el Consejo de la Ciudad le dio vida a unos proyectos que pretenden la solución de algunos de los problemas de la ciudad. El primero de ellos es el tema de cáncer de cuello uterino. El Consejo de la Ciudad le da vida a un proyecto de acuerdo que pretende que las mujeres participen en unas actividades y que tengan la posibilidad de que esos exámenes se realicen de manera gratuita en toda la ciudad para disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino que ha matado muchísimas mujeres por falta de conciencia y también por falta de la posibilidad de poderse hacer el examen a tiempo y conocer esos resultados a tiempo para evitar dichas enfermedades. Le dimos vida también al tema de que los policías puedan ingresar al sistema de transporte público de la ciudad de manera gratuita. Esto con la intención de contribuir a la seguridad de la ciudad, un tema que hoy por hoy es el tema que más piden los ciudadanos. Le hemos dado la posibilidad a ellos de que se sientan más seguros en el tema de la seguridad. Esto va a ser parte de la solución, pero sabemos que hay muchas acciones que se deben tomar para tener una ciudad segura y un transporte público seguro, pero el Consejo puso este pedacito para que podamos iniciar con el trabajo de la seguridad en el sistema de transporte público. Este es un proyecto de la bancada del Partido Liberal. También le dimos vida a un proyecto de acuerdo que busca trabajar por los jóvenes y los niños en situación de vulnerabilidad, para trabajar el tema de pandillismo y de drogadicción que hoy se dispara en la ciudad, para darle garantías a las personas de poder tener la recuperación y poder hacer esa tarea tan importante que es la de recuperar y prevenir en niños y adolescentes el tema de pandillismo y de drogadicción, y poderles dar una atención general que permita que ellos también salgan y se recuperen de ese tema. Este es un proyecto de la bancada del partido de la U. Otro muy importante es el proyecto que aprobamos por autoría del Polo Democrático, de la bancada del Polo Democrático. Ellos nos permitieron darle hoy vida a un proyecto que le permitirá a los niños en edad escolar a partir del año entrante montar de manera gratuita en el sistema de transporte público de la ciudad. Esto para evitar que los niños deserten de los colegios. En muchas ocasiones sus padres no cuentan con los recursos económicos para que los niños vayan a diario a su escuela o a su colegio y puedan montar en el transporte para que se desplacen hacia sus colegios. La razón, los colegios muchas veces no coinciden con el lugar de sus casas y deben desplazarse a lugares muy lejanos a estudiar. Por eso el Consejo de la Ciudad hoy le entrega un beneficio a estos niños para evitar que deserten de los colegios y que los niños dejen de estudiar, para garantizar, por supuesto, la calidad de la educación. El Consejo de la Ciudad también pensó en los animales y le dio la posibilidad a la atención de urgencias veterinarias a los animales de la ciudad. Esto, por supuesto, también para trabajar y garantizar la prevención y la atención de los animales de la ciudad. Son algunos, pues, de los proyectos más importantes que tuvo el Consejo de la Ciudad, sin olvidar uno muy importante que durante los últimos años hemos venido trabajando los concejales, el cupo de endeudamiento, un proyecto de acuerdo, o un acuerdo mejor, que le dio vida a la posibilidad de que Bogotá tenga plata para el metro, para los metrocables de Ciudad Bolívar y de San Cristóbal, para la ampliación y la construcción de Transmilenio por la Boyacá, para reforzar aproximadamente 31 colegios de la ciudad que se encontraban en graves condiciones, y además para reforzar algunas avenidas y calles de la ciudad. Esperamos que la próxima administración distrital, en cabeza de Enrique Peñalosa, ponga en función todas estas actividades y todos estos acuerdos que deja vivos el Consejo de la Ciudad. Un tema también, ya para cerrar, señora presidenta del Consejo, doctora Nelly Patricia Mosquera, y es lo que tiene que ver con los foros que fueron promovidos en el interior del Consejo de la Ciudad de Bogotá, uno de ellos de gran alcance, de gran importancia, porque estaba amarrada también a la actualidad, y es el que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado este año y que definitivamente logró una sintonía en lo que aspiraba el Gobierno Nacional y lo que también se planteó en el Consejo de la Ciudad.
Así es, dentro del marco del reglamento al Consejo se le permiten adelantar foros de diversos temas. Los más importantes de ellos fueron el foro que planteamos por primera vez entre el Consejo y la Cámara de Representantes de Bogotá cuando se inició la discusión del plan de desarrollo una vez elegido el presidente Juan Manuel Santos, y al poner en discusión este tema, pues el Consejo vio la necesidad de plantear las necesidades más grandes que tiene Bogotá para que quedaran allí planteadas en ese plan de desarrollo. Se discutieron temas de educación, de salud, de vías, la importancia que tiene el tema ambiental, sobre todo en lo que conlleva a la inversión que hay que hacer en el tema del río Bogotá, temas muy importantes que nosotros creíamos indispensables para que hicieran parte del plan de desarrollo. El Consejo y la Cámara de Representantes logran incluir diferentes temas en el plan de desarrollo y eso lo que va a permitir es que Bogotá tenga unos recursos adicionales para trabajar en estos temas. Adicionalmente hicimos un foro del tema de niñez y lo enfocamos en el tema de la violencia tan grande que están generando hoy los problemas intrafamiliares en los niños y también la violencia que se está generando en el país, las dificultades que le ha dejado a los niños, cómo se violan sus derechos, cómo le hace falta a los niños el acompañamiento del Estado, y pudimos evidenciar las falencias que teníamos y también podíamos identificar diferentes soluciones para permitirle a los niños que tengan una mejor sociedad, que la sociedad también los defienda y que cuando estemos enterados de que a un niño se le maltrata o se le está violentando sus derechos, denunciemos para que podamos actuar frente a este flagelo tan grande que sufre Bogotá y que sufre Colombia sobre el maltrato de los niños, y lo denominamos los niños por la paz porque ellos también juegan un papel importante en este proceso de la paz, y quién más que ellos sueñan con que tengamos un país en paz y reconciliado. Entonces por eso también creímos que era importante adelantar este foro. Otro muy importante fue el tema de la mujer. Lo adelantamos en el marco del mes de la celebración y conmemoración de todas las actividades del mes de la mujer, y allí evidenciamos las cifras lamentables que tiene Bogotá en el tema de maltrato, en el tema de falta de empleo para las mujeres, de lo víctimas que son muchas veces las mujeres y que no se les atiende de manera adecuada, y evidenciamos algunas falencias. De allí nació, por supuesto, la ampliación de las casas de igualdad, nació el proyecto y la política pública que también tiene hoy vida en el Consejo de la Ciudad para generarles a ellas toda una ampliación de cobertura de sus derechos que empezará a andar el próximo año, y fueron los más importantes en la ciudad de Bogotá. Adelantamos también el foro de víctimas, donde se evidencia la necesidad que tiene Bogotá de involucrarse en el posconflicto y la necesidad que tenemos de prepararnos para ello, para poder resarcir esas víctimas y poder trabajar junto a ellos para darles solución a sus problemas. Esos pues fueron algunos de los foros que adelantamos en el Consejo de la Ciudad. Sabemos finalmente que una de sus mayores inquietudes, de sus mayores preocupaciones es lo que tiene que ver con la infancia, con la niñez en nuestra ciudad de Bogotá. De los distintos temas que fueron importantes para el Consejo a lo largo de este 2015, ¿cuál indicaría usted que fue clave en esos debates de control político que se hicieron en torno a la niñez y sobre todo en lo que tiene que ver con la situación de la primera infancia en nuestra ciudad? Durante los 4 años el Consejo de la Ciudad se dedicó permanentemente al tema de niños. Durante los 4 años se hicieron diferentes proyectos en tema de vacunación, en tema de caminos seguros al colegio, en el tema de transporte que mencionaba hace algunos minutos, también se trabajó por los niños. En el tema de salud, seguimos insistiendo en el tema de que Bogotá tiene que garantizar, por ejemplo, el tema de las unidades pediátricas en todos sus hospitales. No nos podemos dar el lujo de que las unidades pediátricas sigan cerrando y que no tengamos las garantías para atender a nuestros pequeños. Tenemos que seguir trabajando porque tengan las mejores condiciones en su atención en los jardines y en los colegios, que su desarrollo y su crecimiento sea el mejor, con los mejores estándares de calidad, como Bogotá ha hecho los últimos esfuerzos. Para eso tenemos que seguir trabajando en ello. No podemos darnos a la tranquilidad mientras que haya un niño violentado en la ciudad. Le pedimos al Estado, al Gobierno Nacional, en los diferentes debates,
que endurezca las penas contra aquellos que violentan los niños, con que agreden los niños. Los últimos días hemos recibido noticias fatales en tema de niños y creo que ha llegado la hora de que Colombia piense en endurecer las penas contra aquellos que atentan los niños. Pero también le hemos pedido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nos ayude para proteger a esos niños que por sus propias familias les violentan sus derechos, son abandonados, son vulnerados, tienen que ver situaciones que no son pertinentes para ellos. Por eso también hemos pedido que trabaje el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la mano con Bogotá, para que juntos podamos engrandecer ese trabajo, tanto económica como en política pública, a favor de los niños. Y ese es un tema que seguiremos trabajando desde el Consejo de la Ciudad y no descansaremos hasta que los niños tengan en la ciudad todas las garantías de desarrollo, de crecimiento, de alimentación, de salud y por supuesto de educación, para que tengamos una mejor sociedad. Todo el mundo se dedica a decir que son el futuro, que tenemos que trabajar por ellos, pero nos preocupa cuando llegan los presupuestos al Consejo de Bogotá y vemos cómo el discurso se queda sin dinero y cuando los niños pierden esa posibilidad de tener esa ayuda económica, pues empezamos a tener diferencias muy complicadas en su educación, en su salud y son cosas que no podemos permitir y seguiremos luchando para eso, para que ellos no caigan en el flagelo de la droga, para que ellos no caigan en el flagelo de la drogadicción, por el contrario tengan condiciones de calidad de vida y sus entornos sean los mejores para crecer. Por eso todos los programas, proyectos que la nueva administración traiga para defender la niñez en Bogotá, lo apoyaremos y por supuesto defenderemos todo aquello que nos parezca que va en contra de la primera infancia de la ciudad de Bogotá. Muy bien, es la presidenta del Consejo de la Ciudad de Bogotá, la doctora Nelly Patricia Mosquera, a quien agradecemos por haber estado con nosotros en este contraste. Nosotros vamos a una nueva pausa en este espacio del Consejo de Bogotá y enseguida vamos con otra parte importante, lo que tiene que ver con esos debates de control político. Los vamos a detallar para que ustedes conozcan qué hizo el Consejo frente a este tema en este año. Ya volvemos. Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, haciendo el balance, el corte de cuentas frente a la labor que ha adelantado el Cabildo Distrital en este 2015. Y también queremos vincular a este espacio, a este programa, la opinión de los analistas políticos que han seguido de cerca la actividad normativa, también los debates de control político realizados en este 2015 por los concejales de la ciudad de Bogotá. Queremos inicialmente que nos cuenten cuáles son sus apreciaciones en torno a lo que fue la actividad del Consejo de Bogotá en este 2015. Un sector muy importante del Consejo de Bogotá creo que tuvo un trabajo no solamente determinante, sino que permitió ajustar muchos temas en materia de control político. Hay que tener en cuenta que un número importante de los proyectos del alcalde Gustavo Petro no eran claros, no eran precisos, no tenían fuentes de financiación claramente determinadas. Conocer el impacto en términos de beneficio a la sociedad civil en Bogotá no eran precisos. Ese sector que le hizo oposición, que cuestionó sus proyectos, creo que pasa con un examen muy favorable durante el transcurso de este año, pero también hubo otro sector que estaba más interesado en prebendas eminentemente burocráticas, en hacerle el juego a una administración que no se logró conectar con los intereses de la sociedad civil y de manera particular creo que durante este año un importante sector del Consejo de Bogotá estaba más interesado en apostar por la reelección en el Consejo que por garantizar los intereses de los bogotanos. Creo que el Consejo ahora estos días está dando señales de que le faltaron tareas. Parte de la conversación que está ocurriendo se está hablando de qué pasó con el POT, hubo una relación difícil con el alcalde en algunos aspectos, en otra parte hubo alianzas entre los partidos que hicieron tal vez un poco lento el proceso y por supuesto las campañas que inciden en el proceso. Entonces hay tareas pendientes, sería la conclusión sobre lo que está faltando. ¿Cómo se podría reforzar, apuntalar aún más esta labor de control político, la actividad normativa que realiza el Consejo de Bogotá para que tenga un mayor impacto, para que logre mayores beneficios en la ciudadanía, que en últimas es el espíritu que asiste al Cabildo Distrital?
Hay una fórmula que no es mágica, que ya está inventada. Aquí el tema de las bancadas tiene que jugar no solamente un aporte en términos de capacidad para hacer control, sino de apostar en términos de cogobierno por una buena administración. Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de enero del próximo año llega una nueva alcaldía, una nueva forma de ver las cosas, una alcaldía que va a tener un compromiso muy difícil de sacar adelante y consiste en recuperar la confianza de los ciudadanos que perdieron por completo su capacidad de sintonía con las actuales administraciones, no solamente con la de Gustavo Petro, sino con las dos anteriores. Desde ese punto de vista yo creo que el juego de bancadas, de partidos y movimientos políticos, pensando más en los intereses de la sociedad que en los intereses personales, jugaría un papel trascendental. En segundo lugar, yo creo que los medios de comunicación tienen que apostar mucho más fuerte al momento de hacerle seguimiento a lo que ocurre en el Consejo. Si uno mira las encuestas de los últimos 2 años, hay una mirada muy distante, con poco nivel de favorabilidad sobre la gestión que adelantan en el Consejo. En esa medida yo creo que los medios de comunicación deben estar encima de lo que ocurre en el Consejo y en las relaciones entre la alcaldía y el Consejo. Es fundamental que los medios de comunicación tengan la capacidad de informar, de presentar análisis y, por qué no decirlo, traer voces de opinión que permitan entender la valía de su gestión, pero de manera particular que el Consejo también se sienta fiscalizado por toda la sociedad. Si logramos trabajar con bancadas y tener un trabajo preciso de los medios de comunicación, el único que va a ganar es el control político, es decir, la función democrática de los consejos actualmente. La forma en la que se puede fortalecer la labor del Consejo y de control para que tenga mayor impacto sobre la ciudadanía tiene que ver fundamentalmente con el control y el autocontrol. Parte de lo que está ocurriendo es que el Consejo, en su labor de controlar, olvidó también su tarea de autocontrolarse, y eso ha generado cierta fricción con el ciudadano, cierto desconocimiento, un grado importante de apatía, y tal vez más que trabajar en lo normativo, es muy importante trabajar en la parte de percepción ciudadana, que el ciudadano entienda el valor del control, que no lo vea como un palo en la rueda, y que entienda que el Consejo está haciendo autocontrol, que es capaz de restringirse, de controlar los actos, las denuncias de corrupción que han tenido en el pasado, y que con eso al lado pueden hacer una labor muy importante, donde no hay un rey administrando la ciudad, sino que por ellos como representantes estamos generando control sobre lo que están haciendo nuestros alcaldes. En ese sentido, ¿cuáles son los retos pendientes, los desafíos que tiene por delante el Cabildo Distrital en este esfuerzo que ha venido adelantando por mejorar su imagen, por ser más cercano, por estar más del lado de los ciudadanos en Bogotá? Los retos son muy grandes, tanto para el alcalde Peñalosa como para el Consejo. Yo creo que hay un reto que es vital, ya lo hablábamos anteriormente, pero creo que es el fundamental. Es necesario recuperar niveles de confianza entre la sociedad, los concejales, el alcalde, pero particularmente los funcionarios públicos. Si no tenemos un nivel de confianza, si nosotros no somos capaces de entender la gestión, y peor aún, si los concejales no se conectan realmente con las necesidades de los ciudadanos y con la necesidad de hacer control a la administración, difícilmente vamos a tener unos niveles satisfactorios para entender la verdadera voluntad del Consejo y particularmente la necesidad que tenemos en materia democrática de tener unos concejales líderes que estén capaces de garantizar la transformación de la ciudad y particularmente que se conviertan en líderes que en el corto plazo puedan suceder al alcalde o a otras instancias en materia de autoridad política en los próximos años. El principal reto en cuanto a imagen y en cuanto a retos políticos del Consejo, que arranca a partir del próximo año, consiste en entender por parte de los concejales que no se están jugando su imagen de manera individual, sino que hay un reto de construir o reconstruir la imagen de la corporación, de ellos como colectivo. Puede que sean contrincantes, puede que sean enemigos políticos, pero el reto es entender qué está pasando con la imagen de todos como un todo. Y ahí hay un reto de imagen importante. En materia política, pues tienen unos retos de presupuesto, tienen unos retos de POT, tienen unos retos de seguridad. La ciudad, hay una percepción de que ha retrocedido, hay una percepción de inseguridad, y tienen que definir cuál es su canal de comunicación con el alcalde. Si le van a permitir tomar unas decisiones, algunas muy populares, otras impopulares, o si se van a prestar para debates que permitan enriquecer el proceso de llegar a esas decisiones que no sean de una sola dirección.
Es la opinión de los analistas, voces autorizadas que siguen paso a paso lo que hace el Consejo de Bogotá. Esos 45 hombres y mujeres que integran el Cabildo Distrital, justo en esta jornada, en este día en el que hemos dedicado el espacio a realizar un análisis, un corte de cuentas frente a su actividad en este 2015. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida regresamos con un asunto que también es importante, el tema del control político, una de las funciones del Consejo de Bogotá. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá. Y nos queda dentro de este balance que estamos haciendo de la actividad del Consejo de nuestra ciudad, el tema del control político, porque a lo largo de este 2015 se presentaron 398 proposiciones en temas claves para la ciudad, principalmente movilidad, seguridad, se analizaron muchos otros, pero queremos ocuparnos de estos dos, teniendo en cuenta que en el caso del transporte público se dieron unos debates muy intensos en el interior del Consejo de Bogotá frente a la inseguridad, la violencia de género, que es una de las grandes preocupaciones del Consejo y por supuesto de todas las mujeres en Bogotá. Una problemática que se registra tanto en Transmilenio como en los buses zonales, en los azules. Y también a propósito de ley CITP se analizó la situación laboral de los conductores del Servicio de Transporte Integrado de Bogotá. Aquí algunas de las principales conclusiones de esos debates de control político en torno al tema de la movilidad en Bogotá. En la quiebra y engañados, así están los propietarios de buses tradicionales que se vieron obligados a pasar al Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Cuando la época de Samuel Moreno Rojas hicimos varias reuniones en las cuales él nombró un financiero con el fin de que las operadoras que hicieran los pequeños propietarios le hacían apoyar económicamente con préstamos para que esto saliera adelante. Cosa que nunca sucedió y cuando posteriormente entró el nuevo alcalde Gustavo Petro, resulta que nunca quisieron cumplir los acuerdos a pesar de que estaban firmados en el acuerdo 309, la circular 002 y otros documentos de Transmilenio. Los pequeños propietarios empezaron con 3 operadoras, este es Mibus, Ecobús y Egobús. La primera fue vendida y las 2 últimas están quebradas y sus vehículos están abandonados en un parqueadero al sur de la ciudad. Lo que nos preocupa es la dejación por parte del alcalde de Bogotá, que sabiendo que hay un decreto donde nos apoyaba financieramente, donde Banca Capital había colocado en un banco de primer piso una suma considerable de dinero para que nos prestaran nosotros, eso nunca fue efectivo porque nunca nos prestaron. El distrito está cancelando tarjetas de operación, están descabezando miles de transportadores que lo están dejando sin trabajo, no les compran, no les pagan la renta, nadie responde. Y lo único que hace es día a día marginar más a los transportadores. Hay unos temas concretos de estos días que creo que el gobierno del doctor Gustavo Petro los va a resolver, los tiene que resolver porque además son temas menores, es resolverles unas deudas pequeñas que hay con un grupo de más o menos unos 400 dueños de vehículos que los entregaron y les deben una renta de más de 20 meses. Y no tienen ingresos, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber una concertación con el gobierno para resolver eso y también para fortalecer las empresas democratizadas que deben seguir existiendo en la ciudad de Bogotá para que el negocio no se monopolice. El concejal Álvaro Argote solicita a la administración que pague lo que le debe a los transportadores. Según APETRANS, la deuda que asciende a más de 10.000 millones de pesos es con 800 propietarios de 7 operadoras del antiguo sistema de transporte en la ciudad que no tuvieron cabida en el nuevo modelo. Otra preocupación que va en aumento entre los ciudadanos y que también se tocó en uno de esos debates de control político en el Consejo de Bogotá es lo que tiene que ver con el incremento de las riñas en las distintas localidades de la ciudad y la percepción de los habitantes de la capital del país en torno a los robos. Esto fue lo que se propuso en el Consejo. Desde el Consejo de Bogotá se viene planteando un nuevo proyecto en donde se propone que desde la fecha y hasta fin de año se mantenga ley seca todos los fines de semana. El concejal Ramírez nos cuenta cuál es su posición frente al tema. Dentro de las propuestas que el concejal de la familia ha planteado para la ciudad
y que le ha planteado al señor alcalde mayor está la de establecer la ley seca los fines de semana en Bogotá. Entre otras razones, porque los fines de semana en la capital de la República se han convertido en fines de semana muy, pero muy trágicos a raíz del consumo de licor. Para el concejal es de gravedad que en Bogotá se hayan presentado más de 5.100 riñas durante el primer fin de semana de octubre, y peor aún, que en el fin de semana de Halloween se hayan presentado casi 8.000 riñas, todo esto ocasionado por el consumo de licor y de estupefacientes. Y el comandante de la Policía Metropolitana, el general Guatibonza, ha dicho que es inaudito que la policía esté dedicada a atender riñas y más riñas cada fin de semana, descuidando otros frentes de la seguridad en Bogotá, porque los hombres de la policía están ocupados separando a los ciudadanos alicorados para que no se maten unos a otros. El ideal del proyecto es poder mejorar la percepción de seguridad al disminuir los índices de riñas callejeras, accidentes de tránsito, hurtos y homicidios, entre otros. Finalmente, el concejal afirma que de las drogas y del licor nada bueno queda. Solamente familias destruidas, ruina y destrucción. Y por esta razón se debe desestimular el consumo de alcohol en la capital de la República. Y un tema muy importante que no queremos pasar por alto en este balance que estamos haciendo en contraste a este programa del Consejo de Bogotá en torno a la actividad adelantada a lo largo de este 2015, y es la enorme preocupación, incluso la sensibilización que existe cada vez mayor en los concejales de la ciudad de Bogotá frente a las personas en condición de discapacidad. Se aprobaron acuerdos importantes que benefician a esta población en nuestra ciudad, porque para muchos habitantes de la capital del país, moverse a diario en nuestra ciudad es una difícil tarea. Estuvimos siguiendo paso a paso la actividad que tienen que adelantar muchas de estas personas y bueno, también conocimos las opiniones de los concejales que se mostraron favorables a ofrecer a estas personas mejores condiciones de vida. Con mucho amor y sacrificio, Esperanza cuida de su hijo Julián, diagnosticado con discapacidad severa desde sus primeros meses de vida. En estos 36 años han tenido que enfrentar los obstáculos diarios que se presentan debido a su condición. Yo vivo encerrada las 24 horas acá. Yo no puedo ir a una fiesta, no puedo salir a ninguna parte porque como lo dejo al solo si él convulsiona. O sea, muchas veces me toca cuando voy a sacar citas dejarlo solo al albedrío. Yo digo, Dios mío, que no le va a pasar nada. Eso no es vida. Yo irme a sacar una cita y pensando en él, que Dios mío, que a qué horas, y cuando vamos a sacar una cita son un día completo. Si me voy a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde llego acá. Entonces es una barrera terrible también que nos ha tocado muy duro. Romper la invisibilidad y establecer una base normativa de reconocimiento a los derechos de las personas que entregan su vida al cuidado de la dignidad de otras personas en condición de discapacidad severa es la tarea trazada con la creación de un protocolo integral para la protección y bienestar de cuidadores y cuidadoras en Bogotá. En Bogotá estamos hablando de 85.000 cuidadores, el 70% de ellos mujeres, de personas con discapacidad no autónoma. De manera pues que es un protocolo donde se va a cubrir la labor, esa labor tan linda que hace un cuidador, que es una atención integral en salud, en protección, en absolutamente todo a esta persona con discapacidad. De manera que me parece importante que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social elaboren ese protocolo para que haya una atención a estos cuidadores en el tema psicosocial, para que se visibilicen, haya caracterización de este grupo poblacional, haya empoderamiento de la labor del cuidador, las redistribuciones de los roles en familia, los cambios de imaginarios sociales. El proyecto de acuerdo 253 de 2015, liderado por la concejal Jimena Toro, busca generar un protocolo que defienda y promueva los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y familias, quienes sufren drásticas consecuencias sobre su salud física, psicológica y detrimento de su rol social. El panorama revela que los cuidadores de personas con discapacidad son considerados como un grupo vulnerable con necesidades de promoción y prevención, a quienes el Estado debe proporcionar una adaptación a la realidad que experimentan. Que apoyemos estos acuerdos y que se hagan cumplir. Y también que se llenen de valor porque esto no es fácil. Este es un gran análisis que hemos hecho hoy en contraste este programa del Consejo de Bogotá acerca de la actividad del Cabildo Distrital en dos áreas fundamentales, lo que tiene que ver con la actividad normativa y también con los debates de control político.
Ha sido un año muy intenso para los concejales de la ciudad de Bogotá. En 2016 habrá un nuevo consejo, se renovará en un número importante el cabildo distrital, así que ha sido muy oportuno que hayamos conocido cuál fue el balance que ofrecen los propios concejales, también analistas, en torno a la labor del cabildo en este 2015. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este contraste y nos vemos en una próxima cita. Hasta entonces.